Capítulo 6. La fantasía visionaria. La naturaleza de la fantasía visionaria o imaginación es un poco conocida, y la naturaleza externa y la permanencia de sus imágenes siempre existentes es considerada como menos permanente que las cosas de la naturaleza vegetal y generativa. Sin embargo, el roble muere así como la lechuga, pero su imagen eterna e individual nunca muere, sino que se renueva por su semilla. Así como la imagen imaginativa regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Blake. Las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las que cualquier manifestación física es solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen creará para sí misma la única manifestación física que tiene derecho a hacer. Hablamos de la realidad de una cosa cuando nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente lo que un imaginista entiende por su irrealidad o sombra. Imaginar es una sensación espiritual. Entra en la sensación de tu deseo cumplido. A través de la sensación espiritual, mediante el uso de la vista, el sonido, el olor, el gusto y el tacto imaginarios, darás a tu imagen la vivacidad sensorial necesaria para producir esa imagen en tu mundo exterior o de sombra. Esta es la historia de alguien que fue fiel a su visión. F.B., siendo un verdadero imaginista, recordaba lo que había escuchado en su imaginación. Así escribe: un amigo que conoce mi apasionada afición por la ópera trató de conseguir en Navidad la grabación completa de Tristán e Isolda de Kristen Flagstad para mí. En más de una docena de tiendas de disco le dijeron lo mismo. RCA Victor no está reeditando esta grabación y no hay copias disponibles desde junio. El 27 de diciembre decidí probar de nuevo tu principio consiguiendo el disco que deseaba tan intensamente. Recostado en el salón de mi casa, entré mentalmente en una tienda de discos que frecuento y pregunté al único vendedor cuya cara y voz podía recordar: ¿tiene la Isolda completa de Flagstad? Me contestó: sí lo tengo. Así terminó la escena y la repetí hasta que fue real para mí. A última hora de esa tarde fui a la tienda de discos para representar físicamente la escena. Ni un solo detalle suministrado por los sentidos me había animado a creer que podía salir de esa tienda con esos discos. El mismo vendedor de la misma tienda me había contado en septiembre la misma historia que mi amigo había recibido allí antes en Navidad. Acercándome al vendedor que había visto con la imaginación aquella mañana, le dije: ¿tienen la Isolda completa de Flagstad? Respondió: no la tenemos. Sin decir nada audible para él, dije para mis adentros: eso no es lo que te escuché decir. Cuando me di la vuelta para salir de la tienda, observé en un estante superior lo que me pareció un anuncio de este juego de discos y le comenté al vendedor: si no tiene la mercancía, no debería anunciarla. Así es, contestó. Y al levantar su mano para bajarla, descubrió que se trataba de un álbum completo con los 5 discos. La escena no se desarrolló exactamente como yo la había construido, pero el resultado confirmó lo que mi escena imaginada implicaba. ¿Cómo puedo agradecérselo? F.B. Después de leer la carta de F.B., debemos estar de acuerdo con Anthony Eden en que una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho.
La fantasía de FB, al fundirse con el campo de los sentidos de la tienda de discos, enriqueció los aspectos de la misma y los hizo suyos. Lo que percibió. Nuestro futuro es nuestra imaginación en su marcha creativa. FB utilizó su imaginación con un propósito consciente, representando la vida tal y como él deseaba que fuera, y, por tanto, afectando a la vida en lugar de limitarse a reflejarla. Estaba tan seguro de que su drama imaginario era realidad y el acto físico solo una sombra, que cuando el vendedor le dijo, no lo tenemos, FB dijo mentalmente, eso no es lo que te escuché decir. No solo recordaba lo que había oído, sino que lo seguía recordando. Imaginar el deseo cumplido es la búsqueda que encuentra, el pedir que recibe, el llamar al que se le abre. Vio y oyó lo que deseaba ver y oír, y no aceptó un no lo tenemos como respuesta. El imaginista sueña despierto. No es el siervo de su visión, sino el dueño de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los acontecimientos en el espacio-tiempo. Por desgracia, la mayoría de los hombres son siempre cambiantes, como un ojo sin alegría que no encuentra ningún objeto que merezca su constancia. Percy Bysshe Shelley, A la luna. La señora G.R. también había escuchado imaginariamente lo que quería oír físicamente y sabía que el mundo exterior debía confirmarlo. Esta es su historia. Hace algún tiempo anunciamos la venta de nuestra casa, lo cual era necesario para poder comprar una propiedad más grande por la que habíamos hecho un depósito. Varias personas habrían comprado nuestra casa inmediatamente, pero nos vimos obligados a explicar que no podíamos cerrar ningún trato hasta saber si nuestra oferta por la propiedad que queríamos había sido aceptada o no. En ese momento, un agente de bolsa nos llamó y nos rogó literalmente que le permitiéramos mostrar nuestra casa a un cliente suyo que estaba deseoso de esa ubicación y que estaría encantado de pagar incluso más de lo que pedíamos. Le explicamos nuestra situación al agente y a su cliente. Ambos afirmaron que no les importaba esperar a que se consumara nuestro acuerdo. El agente nos pidió que firmáramos un documento que, según él, no era vinculante en modo alguno, pero que le daría la primera oportunidad de venta si nuestro otro acuerdo se cerraba. Firmamos el documento y más tarde nos enteramos de que, según la legislación inmobiliaria de California, nada podía ser más vinculante. Unos días más tarde, nuestro acuerdo para la venta de la propiedad se vino abajo. Así que se lo notificamos a este agente y su respuesta verbal fue, bueno, olvídalo. 2 semanas más tarde presentó una demanda contra nosotros por $1,500 de comisión. Se fijó la fecha del juicio y pedimos un juicio conjurado. Nuestro abogado nos aseguró que haría todo lo posible, pero que la ley en este punto concreto era tan estricta que no veía ninguna posibilidad de que ganáramos el caso. Cuando llegó la hora del juicio, mi marido estaba en el hospital y no pudo comparecer conmigo en nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero el agente trajo al tribunal 3 abogados y varios testigos en nuestra contra. Nuestro abogado me dijo ahora que no teníamos la menor posibilidad de ganar. Recurrí a mi imaginación y esto es lo que hice. Haciendo caso omiso de todo lo que habían dicho los abogados, los testigos y el juez, que parecía favorecer al demandante, solo pensé en las palabras que quería oír. En mi imaginación escuché atentamente y oí al presidente del jurado decir: declaramos al acusado inocente.
Escuché hasta que supe que era cierto. Cerré el oído de mi mente a todo lo que decía en aquella sala y solo oí esas palabras: declaramos al acusado inocente. El jurado deliberó desde el receso del mediodía hasta las 4:30 de la tarde, y durante todas esas horas me senté en la sala y escuché esas palabras una y otra vez en mi imaginación. Cuando los miembros del jurado regresaron, el juez pidió al presidente del jurado que se pusiera en pie para dar su veredicto. El presidente del jurado se levantó y dijo: encontramos al acusado no culpable. Señora G.R. Si hubiera sueños a la venta, ¿qué comprarías? Thomas Love Meadows. Dream Pedalery. ¿No comprarías tu deseo cumplido? Tus sueños no tienen precio ni dinero. Al encerrar al jurado en su imaginación, escuchando solo lo que quería oír, llamó al jurado a la unanimidad en su favor. Siendo la imaginación la realidad de todo lo que existe, con ella la señora logró cumplir su deseo. La afirmación de Havel de que el poeta crea a partir de la contemplación también es válida para los imaginistas. Saben utilizar sus alucinaciones de video y audio para crear la realidad. Nada es tan fatal como el conformismo. No debemos permitirnos ceñirnos por la fijación anillada de los hechos. Cambia la imagen y por lo tanto cambia el hecho. R.O. empleó el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. Hace un año me llevé a mis hijos a Europa, dejando mi apartamento amueblado al cuidado de mi criada. Cuando regresamos unos meses después a los Estados Unidos, me encontré con que mi criada y todos mis muebles habían desaparecido. El conserje del apartamento dijo que la criada había trasladado mis muebles a petición mía. No podía hacer nada por el momento, así que tomé a mis hijos y me mudé a un hotel. Por supuesto, denuncié el incidente a la policía y, además, puse a detectives privados en el caso. Ambas organizaciones investigaron todas las empresas de mudanzas y todos los almacenes de la ciudad de Nueva York, pero fue en vano. No parecía haber ningún rastro de mis muebles ni de mi criada. Habiendo agotado todos los recursos externos, recordé tus enseñanzas y decidí que intentaría usar mi imaginación en este asunto. Así que, sentada en mi habitación de hotel, cerré los ojos y me imaginé en mi propio apartamento, sentada en mi sillón favorito y rodeada de todo mi mobiliario personal. Miré a través del salón el piano en el que guardaba las fotos de mis hijos. Continuaba mirando el piano hasta que toda la habitación se volvía vívidamente real para mí. Podía ver las fotos de mis hijos y sentir la tapicería de la silla en la que, en mi imaginación, me sentaba. Al día siguiente, al salir de mi banco, me giré para caminar en dirección a mi apartamento vacío en vez de hacia mi hotel. Al llegar a la esquina, descubrí mi error y estaba a punto de regresarme cuando mi atención fue atraída por un par de tobillos muy familiares. Sí, los tobillos pertenecían a mi criada. Me acerqué a ella y la tomé del brazo. Ella estaba bastante asustada, pero le aseguré que lo único que quería de ella eran mis muebles. Llamé a un taxi y ella me llevó al lugar en el que sus amigos habían guardado mis muebles. En un día, mi imaginación había encontrado lo que toda la fuerza policial de la gran ciudad y los investigadores privados no pudieron encontrar en semanas. R.O.
Esta señora conocía el secreto de la imaginación antes de llamar a la policía, pero la imaginación, a pesar de su importancia, fue olvidada debido a que la atención fue fijada en los hechos. Sin embargo, lo que la razón no encontró por la fuerza, la imaginación lo encontró sin esfuerzo. Nada sigue adelante, incluida la sensación de pérdida, sin tu apoyo imaginario. Al imaginar que estaba sentada en su propia silla, en su propio salón, rodeada de todo su mobiliario, retiró el apoyo imaginario que había dado a su sensación de pérdida. Y mediante este cambio imaginario, recuperó sus muebles perdidos y restableció su hogar. Tu imaginación es más creativa cuando imaginas las cosas como las deseas, construyendo una nueva experiencia a partir de un sueño de fantasía. Para construir ese sueño de fantasía en su imaginación, F.G. puso en juego todos sus sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato e incluso el gusto. Esta es su historia. Desde la infancia he soñado con visitar lugares lejanos. Las Indias occidentales, en particular, despertaban mi fantasía y me deleitaba con la sensación de estar allí. Los sueños son maravillosamente baratos y de adulta seguí soñando mis sueños, porque no tenía dinero ni tiempo para hacerlos realidad. El año pasado me llevaron al hospital para operarme. Había escuchado tus enseñanzas, Neville, y mientras me recuperaba, decidí intensificar mi sueño favorito mientras tuviera tiempo libre. De hecho, escribí a la Alcoa Steamship Line solicitando folletos de viaje gratuitos y los estudié detenidamente, hora tras hora, eligiendo el barco y el camarote y los 7 puertos que más deseaba ver. Cerraba los ojos y, en mi imaginación, subía por la pasarela de ese barco y sentía el movimiento del agua mientras el transatlántico se abría paso hacia el océano libre. Oía el ruido sordo de las olas rompiéndose contra los costados del barco. Sentía el calor humeante de un sol tropical en la cara y olía y saboreaba la sal del aire mientras navegábamos por aguas azules. Durante una semana entera, confinada en una cama de hospital, viví la experiencia libre y feliz de estar realmente en ese barco. Luego, el día antes de mi salida del hospital, guardé las carpetas de colores y las olvidé. 2 meses después, recibí un telegrama de una agencia de publicidad diciéndome que había ganado un concurso. Recordaba haber depositado un cupón del concurso unos meses antes en un supermercado del barrio, pero había olvidado por completo el acto. Había ganado el primer premio y, maravilla de las maravillas, me daba derecho a un crucero por el Caribe patrocinado por la Alcoa Steamship Line. Pero la maravilla no terminó ahí. Me asignaron el mismo camarote en el que había vivido y me había movido imaginariamente mientras estaba confinada en una cama de hospital. Y para que una historia increíble sea aún más increíble, navegué en el barco que había elegido, que hizo escala no en uno, sino en los 7 puertos que había deseado visitar. F.G. Viajar es el privilegio no de los ricos, sino de los imaginativos. Stephen Berrien Stanton. La vida esencial, 1908.